Venid, hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a estos estudios bíblicos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de la página Hermana Mónica Lara y de la página Cristianos Unidos. Y gracias por conectarse. Bendiciones a todos los que nos saludan de diferentes partes del mundo, todos de la República Mexicana, las diferentes ciudades del norte, centro y Sudamérica. Gracias, le damos al Señor porque estamos llegando a Canadá, a diferentes partes de Estados Unidos, llegamos a Colombia, Venezuela, a Costa Rica, Ecuador, llegamos a Argentina, a Chile, a Puerto Rico, a Cuba, estamos llegando ya, gracias a Dios. Y en Europa, Austria, saludos a Austria, a España, a Alemania, saludos también a Australia, a China. Y gracias a Dios, gracias porque el Señor es bueno y nos une como iglesia gloriosa para predicar su palabra, para aprender, para madurar como hijos de Dios, para crecer y buscar su perfecta voluntad cada día. Así que sean bienvenidos. Les recuerdo que los estudios quedan grabados en nuestras páginas, Hermana Mónica Lara y Cristianos Unidos, y también subimos los estudios a YouTube y los pueden encontrar como Escuela de Capacitación Bíblica, Hermana Mónica Lara, hermana abreviado, y pueden ahí estudiar, pueden buscar los estudios a los que hacemos referencia, gracias a los que cada viernes nos siguen por más de un año, y les damos la bienvenida a quienes también están por primera vez con nosotros. Si eres cristiano, pues bienvenido porque Dios tiene cosas grandes para ti. Y si tú por primera vez estás viendo un estudio bíblico y no conoces al Señor, pues quiero decirte que el Señor escogió este día para mostrarte grandes cosas en tu vida. Gracias a todos los que se están uniendo. Bueno, nuestro tema de hoy es el temor de Dios. Acabamos de leer varias citas donde el Señor habla de lo que es el temor de Dios. Están en Salmos, están en Proverbios. Pero, ¿qué significa temor de Dios? Isaías 29:13 nos habla. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús dice que los religiosos sustituyen los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Y en muchas congregaciones este tema del temor de Dios ni siquiera se toca, porque Dios es amor y no hay que tenerle miedo, dicen ellos, ¿verdad? Y bueno, entonces
si no hay que tocar este tema, ¿por qué se menciona en la Biblia tantas veces? De Génesis a Apocalipsis el Señor menciona el temor de Dios, el temer a Dios, el temerle a Él. Y bueno, en algunas otras iglesias locales se llega a tocar de una forma muy sutil, diciendo que bueno, que el temor de Dios pues es un amor reverente y que es tenerle respeto a Dios. Bueno, por supuesto que debemos tenerle respeto a Dios y reverencia al Señor, pero ¿por qué entonces el Señor hace estas dos declaraciones tan fuertes en Isaías 29:13 que acabamos de leer? Donde nos dice que muchas veces el pueblo está adorándole al Señor, alabándole con su boca, pero su corazón está lejos de Dios. Y que además los hombres han enseñado el temor de Dios como mandamientos de hombres y no como lo que la Biblia enseña. Hoy esta palabra es la que Dios trae a nosotros para exhortarnos, para confrontarnos y que realmente evaluemos nuestro corazón si de verdad estamos nosotros actuando en el temor de Dios. Porque o simplemente estamos viviendo, como dice ahí Isaías, como mandamientos de hombres, por ignorancia, porque nadie nos ha explicado qué es el temor de Dios, o porque simplemente ignoramos lo que dice la palabra. Así que vamos a analizar nuestro corazón a la luz de las Escrituras. El concepto de respeto y de reverencia está tan diluido en estos tiempos. Vemos, ¿verdad?, cómo todas las personas se comportan, o la mayoría de las personas se comportan, no tienen ni idea de lo que es el respeto a los demás, y mucho menos a Dios, la reverencia a Dios. Todos estos conceptos, pues el humanismo se ha infiltrado en la Iglesia de Jesucristo y ha trastocado, ha trastornado estos conceptos en el trato a Dios y se rigen por el egocentrismo, por el pecado. Cada quien hace lo que quiere y se siente dueño de la vida de los demás. Ahora hasta quieren decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y recuerden que esta palabra no la estamos hablando para la gente que no conoce a Dios, le estamos hablando para la gente que tiene y ha dispuesto en su corazón buscar al Señor, que conocen al Dios Todopoderoso, o por lo menos de oídas, o por lo menos se congregan en algún lugar, algunos muchos años y aún así viven de diferente manera a lo que Dios manda. Pero estas personas hemos hablado a lo largo de varios estudios sobre los falsos profetas, sobre las doctrinas erróneas que se meten en la iglesia, aún en siervos de Dios que tienen buenas intenciones, aún en pastores que predican la Biblia, pero permeada y contaminada con doctrinas erróneas, porque en lugar de escudriñar la palabra de Dios, simplemente repiten lo que les han enseñado por mucho tiempo o lo que les enseñaron ahí en el instituto donde estudiaron para ministros. Y entonces ahora pues quieren decidir y mandarle a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Los que hemos hablado, los que les ordenan a los ángeles que suban y bajen, estos falsos profetas que andan por ahí. Pero también están los que le reclaman las promesas a Dios como si Él fuera su lacayo, y las decretan y las declaran y pretenden obligar al Señor a cumplir sus promesas. Y déjame decirte una cosa, el asunto de ser cristiano es exactamente al revés. Somos nosotros quienes estamos para rendir tributo, para rendir culto a Dios, para rendir honra y gloria y alabanza, adoración con nuestra vida al Señor. Y Él nos bendice por su gracia y por su voluntad. Y ahorita vamos a ver cómo opera, porque Dios
bendice al que le teme y al que de verdad guarda sus mandamientos. Vemos una persona sumamente manipuladora en Mateo 20, capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo ante Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué insolencia, ¿verdad? Qué atrevimiento de esta mujer hablarle al Señor en ese tono y de esa manera. Pero ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Vamos a seguir analizando la palabra. Hay otros también que tienen un atrevimiento y una falta de honra y de reverencia a Dios y se atreven a decirle, y perdón porque lo voy a mencionar de esta manera, así es como la gente se refiere a él, que es una falta, es una verdadera, un deshonra al nombre del Señor, cuando se refieren a él como Chuchito, a Jesucristo, o como el de arriba. De verdad, qué blasfemia quien se atreve a referirse a Dios de esa manera. A ese punto se ha llegado, y no estoy hablando en el mundo, estoy hablando de cristianos, entre comillas, que se atreven a hablarle a Dios de esa manera. Yo conocí una mujer que con una arrogancia supuestamente le oraba a Dios, tal como esta mujer, y yo Dios declaro y vengo y te reclamo y tú tienes que, porque tú lo prometiste y tú tienes que cumplir con esto, y de verdad cuando le dije, sabes, esa es una soberbia terrible que tú te atrevas a hablarle a Dios de esa manera, su respuesta fue, pues yo así me llevo con Dios y Él me entiende, y además pues como yo soy su hija, Él me tiene que aguantar. Pues tristemente esta mujer ya no está en esta tierra. Pero nadie puede atreverse a presentarse ante Dios de esa manera. Ni andar jurando su nombre en vano, ni andar usando el nombre de Dios para sus mentiras o para sus declaraciones, o tampoco participando en conversaciones donde se hacen chistes de Jesucristo o se blasfema su nombre por gente impía. Muchos cristianos se deleitan en estar conviviendo con personas que insultan a Dios porque pertenecen a sectas orientales o a sectas o son ateos y se sientan tranquilamente a hablar con ellos o a escuchar y a reírse de chistes de Jesús. Cuidado, ¿eh? Otra cosa que quiero aclarar es que en hebreo no existen los diminutivos. Por lo tanto, llamarle a Dios Diosito no es una forma correcta. Sé que mucha gente lo hace como si fuera de cariño. Y se refieren a él así de esta manera, pero no es aceptable por las escrituras. Así que por favor, si tú te refieres a él de esta manera, cambia esa forma. Porque la escritura dice que engrandezcamos su nombre, no que lo minimicemos. Y esto no es correcto. Te repito, en hebreo no existen los diminutivos, así que no hay forma de llamarle de esa manera a Dios. Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El nombre de Dios es serio y debemos ser muy reverentes y muy respetuosas con el nombre del Señor. Con quien nos relacionemos y a quien le permitamos, y mejor dicho, no permitir jamás una
una falta de respeto a Dios. Estamos hablando con el Todopoderoso. Estamos hablando con el Altísimo Dios, la gloria de las naciones y todos los nombres que hay ahí. Más de 300 nombres que definen al Señor. Así que cuidado con la forma en la que nos referimos al Señor y que le permitimos aún a nuestros hijos hablarle al Señor, referirse a Él. Miren, el significado cuando la Biblia habla de temor de Dios, quiero decirles que en hebreo viene de la raíz yare, de la raíz hebrea yare, que significa miedo, significa temor, terror y reverenciar. Eso significa el temor de Dios. También en el griego, porque el temor de Dios se menciona en la Biblia, como hablábamos, en toda la Biblia, viene del griego phobeo, que significa exactamente lo mismo. Temer, temeroso, atemorizar, amedrentar, reverenciar. Y reverenciar viene del hebreo shakha, que significa inclinarse, postrarse, humillarse, arrodillarse, adorar, dar culto y rendirse. Qué diferencia, ¿verdad? Al concepto que tienen muchos creyentes diciendo que bueno, que Dios es lindo y es amor y entonces pues no debemos temerle y no debemos tenerle miedo. Dice Salmo 102:15, entonces las naciones temerán el nombre de Dios y todos los reyes de la tierra tu gloria. Y en Salmo 64:9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Todo lo que Dios hizo en Egipto y durante el Antiguo Testamento y durante el Nuevo Testamento y sigue haciendo, todas las plagas, cuando Él perseguía a los pueblos, cuando hacía caer a los ejércitos que se peleaban entre ellos y nunca llegaban a atacar a Israel. Todo lo que Dios hacía fue para mostrar su poder y que los pueblos tuvieran miedo y huyeran de Dios y tuvieran mucho cuidado de atacar a su pueblo escogido y verdaderamente conocieran que Él era el único Dios y Él era el Todopoderoso y huyeran aterrorizados o se rindieran a Él y reconocieran que el Señor es el único Dios verdadero, que reconocieran que es el único digno de adoración y de obediencia, como pasó con Nabucodonosor, como pasó con el rey Darío, como pasó con cuántos impíos reconocieron al Dios de Israel como el único Dios todopoderoso. Mira lo que dice Malaquías 1:14, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esto no habla de un diosecito como la imagen que muchos tienen, ¿verdad? De un viejito ahí sentado en su silla, viendo a ver quién voltea y le da una limosna de amor o una limosna de obediencia o de adoración. Esto habla de un Dios fuerte, poderoso y temible, que verdaderamente persigue a sus enemigos y los hace huir. Y las naciones reconocen al Dios Todopoderoso. Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que esta es la clase de Dios al que nosotros servimos, al único Dios verdadero. La gente que niega a Dios, que le desobedece o lo desprecia, realmente deberían estar aterrados por el destino que les espera. De verdad deberían tener miedo, temor. Y mucha gente se convierte a Dios por el temor, porque se dan cuenta lo que pasaría en su vida.
Y bueno, la causa por la que nos convertimos al Señor es la de menos. Nadie venimos al Señor por las causas correctas, pero el Señor transforma nuestro corazón. Y el Señor nos advierte claramente en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ya sabemos que el único que puede mandar y destruir a los hombres, a las mujeres, a las personas en el infierno es Dios. Por ahí corren falsas doctrinas de que es el diablo y se lleva a la gente al infierno. Esa es una absoluta mentira y por favor te pido que veas los estudios que acabamos de dar, que el título es Victoria sobre los principados de las tinieblas, parte 1 y 2. Ahí explica el Señor, en los estudios estudiamos claramente la palabra de Dios, quién es Dios y cuál es el papel del diablo, que está al servicio del Dios Todopoderoso. Así que al que debemos temer es al que puede echar el alma y destruirla allí en el infierno, al Dios Todopoderoso. Dios es bien claro y hemos visto lo que significa el temor de Dios. Pero ahora venimos y hemos hablado como iglesia gloriosa. Venimos entonces, ¿qué es para un cristiano el temor de Dios? La obra redentora de Jesucristo es la que nos abrió el camino al Padre. Es la que cambia ese miedo a Dios, ese terror a Dios, a su juicio, a su condenación. Y transforma todo eso que nosotros cuando no tenemos a Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando Jesucristo no es nuestro Señor y no somos hijos de Dios, todo ese miedo por el futuro eterno, la obra redentora de Jesús la cambió en gracia y en favor para nosotros. Abrió el camino al Padre y entonces ahora para nosotros ese temor y temblor se convierte en fe, se convierte en un amor a Dios, una pasión por Dios, una santidad y un celo hacia el Todopoderoso. Ahora no hay nada ni nadie a quien nosotros amemos más que al Señor. Ahora no hay nada ni nadie a quien nosotros querramos obedecer más que al Dios Todopoderoso. Porque un día le veremos cara a cara. Y eso es el anhelo y esa es la mayor meta de un cristiano. Esa es la diferencia. Y solo Jesucristo cambió y nos abrió el camino al Padre. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora el amor de Jesucristo echa fuera el temor porque ya no podíamos acercarnos al Padre. Sin Jesucristo nadie puede acercarse al Padre. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y en Hebreos 4:16, la promesa hermosa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, con la sangre que Jesús derramó en la cruz, que nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos y le buscamos de todo corazón, con esa sangre podemos entrar a la presencia del Padre. Ahora ya nos podemos acercar confiadamente. Ya no tenemos que mirar a Dios de lejos. Ya no tenemos que tener miedo por el día que partamos, porque ya sabemos a dónde vamos por la gracia de Dios. Y como les he repetido una y otra vez, esa es la gracia. No es un periodo de tiempo entre que Jesús murió y resucitó y que vivimos ahorita, y hay gente que cree que por la gracia puede hacer lo que quiera y vivir como quiera y al fin que pues ya es salvo y se va a ir al cielo.
Eso no es la gracia. La Biblia habla claramente que eso es libertinaje y el que practica el pecado se va a ir al infierno. El que practica las obras de la carne no tiene lugar en el reino de los cielos. La gracia es esta, el acercarnos al trono del Señor confiadamente, el acercarnos al Padre, el tener comunión con Dios, el poder estar en su presencia para vivir en santidad, para santificarnos cada día más, para conocer el temor de Dios, como leímos al principio, que el Señor nos enseñará, acercándonos a Él, Él nos va a enseñar el temor de Dios. Así que, ¿qué es el temor de Dios para un cristiano? Deuteronomio 13:4. En pos del Señor vuestro Dios, porque es nuestro Dios cuando somos cristianos, ya es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y cuando el Señor nos conoce, sabemos que entonces podemos entrar, cuando somos sus ovejas y Él nos conoce, podemos entrar al gozo, ¿verdad? A su presencia. Al que le dice Señor, Señor, pero Jesús no los conoce porque no obedecieron a la voluntad del Padre, esos no van a entrar. Ahora, vamos a ver este temor de Dios en dos escrituras, en dos ejemplos muy claros. Vamos, por favor, al libro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Fíjate bien, pon atención a esta frase, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos ahora a Génesis 22, y te pido por favor que leas del 1 al 18. Yo voy a leer la mayoría de los versículos por cuestión de tiempo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo, ¿no? Toma a tu hijo único, tanto tiempo que lo había esperado Abraham, a quien amas. Y bueno, Dios le pide que se lo sacrifique. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, 3 días caminando, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham,
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 16. Y dijo Dios, sigue hablando Dios: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esto es temer a Dios. Esto es el temor de Dios. Por eso el Señor le dice a Abraham: ahora conozco que tú me temes. Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Vemos la diferencia? ¿Cómo vamos a comparar la vida de un muchacho, un hijo amado? Porque además Dios hace ahí la referencia y bueno, lo marca ahí claramente que Abraham, sabemos que lo amaba, pero si Dios hace el énfasis es porque lo amaba con todo su corazón. Pero sabes una cosa, Abraham amaba mucho más a Dios que a su hijo. Pero qué diferencia con ese joven, ¿verdad? Que amaba tanto sus posesiones. ¿Recuerdas que te dije la frase que recordaras? Que se fue triste, ¿verdad? El joven se fue triste, pero Jesús le dijo: vende tus cosas y tendrás tesoro en el cielo. Aquí quiero hacer una aclaración. Eso no es una doctrina que todos los cristianos, porque se ha desatado una doctrina, y solo es una aclaración breve. Ahí en los estudios de Hablemos del Dinero aclaramos, si quieres verlo, aclaramos que esa no es una doctrina, de que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres y entonces, bueno, ya no suplas ni a tu familia. Jesús se lo dijo a él porque fue bien claro. Y el Señor nos lo repite aquí: porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Por eso Jesús probó a ese joven. Y Jesús probó a Abraham. ¿Y sabes qué probó a Abraham? Que su corazón y su tesoro es Dios, no su hijo. Por mucho que lo amara, y esa es la diferencia entre un hijo de Dios que teme al Señor y un cristiano o un creyente que no teme a Dios. Y prepárate. Yo sé que muchos lo han vivido y lo hemos vivido, porque allí donde tenemos lo que atesoramos, todo eso que nosotros atesoramos, es justamente donde Dios va a llegar a probarnos. Eso que tanto amamos, como hizo con el joven rico. Por eso le dijo, fue el único que le dijo que vendiera todo y lo repartiera a los pobres, porque Jesús sabía que el corazón de ese muchacho estaba en sus riquezas, confiaba en sus riquezas. Dios llega a nosotros y nos prueba en el yo. Y ahí donde Dios nos toca, donde brincamos cuando Dios toca una parte de nuestra vida, justamente es donde el Señor empieza, es donde nosotros brincamos
Entonces empezamos a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Cuando es el yo, cuando es la soberbia, cuando es el orgullo, el resentimiento, eso que tanto atesoramos muchas veces. Cuánta gente atesora sus resentimientos y se llena de amargura, pero no los suelta. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que antes me lastimaron, y no lo suelta. Y cuando Dios toca ahí el resentimiento y le dice, suelta eso, ya perdona, deja el pasado atrás, ¿qué hacen las personas? Justificarse, ¿verdad? Otras personas tienen su tesoro en el amor al dinero también, en los hijos, en los esposos, en la vestimenta, en la apariencia, en los lujos, en las concupiscencias como la ira, la lujuria, la mentira. Otros, su tesoro está en la inteligencia que tienen o en su profesión, y algunos otros en su nacionalidad, porque de verdad algunos se sienten de raza superior. ¿Cuál es la respuesta? Y este es el momento de analizar tu corazón. ¿Cuál es la respuesta a la prueba que Dios empieza a darte, a ponerte? Las justificaciones en lugar del arrepentimiento. Cuando hay soberbia, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando una mujer ha sido engañada por su esposo, ha sido traicionada. ¿Cuál es la respuesta? Y Dios se glorifica. Dios, no es que Dios pone al marido a adulterar, ¿verdad? Él decidió y está en pecado y bueno, pagará las consecuencias de su pecado si no se arrepiente. Y pagará las consecuencias eternas si no se arrepiente, pero también las consecuencias en esta tierra. Pero ¿cuál es la reacción de una mujer que ha sido traicionada? O de un hombre que ha sido traicionado por la mujer, la esposa que comete adulterio. ¿Cómo se atrevió a traicionarme a mí, que soy tan buena esposa? ¿No? Que soy tan leal, que le sirvo, que bueno, soy la mujer del año o el hombre del año. ¿Cómo se atrevió a traicionarme, a engañarme a mí? Bueno, esa es pura soberbia, quiero decirte. Y en los años que Dios me ha permitido ministrar, ministrar muchas personas. Y esto es lo que surge. Y la primera respuesta de una persona cuando la confronta a uno con su pecado y le dice, estás llena de soberbia, tienes que ser humilde y pedirle perdón a Dios. Yo, después de todo lo que Él me hizo, ¿yo soberbia? Claro que no. Cuidado cuando nos empezamos a justificar en lugar de arrepentirnos del pecado. O la ira, cuando estamos llenos de ira y la justificación, pues es que tengo que defenderme, es que tengo que ponerlos en su lugar, es que hay que ser manso pero no menso, dicen muchos en México, ¿no? Esa justificación, ese tratar de querer convencer a Dios que nuestro pecado tiene una razón de ser y que Él lo tiene que aceptar. Esto es absolutamente reprobado por Dios, y allí es donde Dios va a tratar con nosotros. Ahí es donde Dios va a permitir. En el amor al dinero, por ejemplo, la gente que es codiciosa, la gente ¿qué pasa cuando le dices a una persona, tienes que pagar el diezmo porque el dinero es de Dios? O tienes que dar el gasto a tu esposa, o tienes que administrar el dinero. Ay, no, yo no voy a dar el diezmo porque luego los pastores hacen negocio, ¿no? Ay, no, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Esas son puras tonterías y puras justificaciones para el pecado. La gente que atesora su inteligencia o su profesión o su ciencia, ¿no? Y su justificación es, bueno, es que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo secular. Entonces no te metas en esa área, porque nosotros tenemos que investigar y tenemos que razonar, y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Déjame decirte una cosa. Los ojos de Dios están sobre la ciencia y Dios es el que enseña al hombre la ciencia.
Todo eso que se descubre casualmente, vacunas, medicinas, y remedios y la ley de la gravedad y todo lo que por casualidad se descubrió, déjame decirte, es porque Dios lo revela al hombre. Así que si la inteligencia es tu tesoro sobre lo que Dios te da, bueno, pues tu inteligencia se va a volver contra ti, y la Biblia dice que los sabios se hicieron necios porque adoraron a las criaturas antes que al Creador. Para otros, el tesoro está en la lujuria, en hacer las cosas como quieren. ¿Cuántas mujeres que han sido engañadas también, que han sido abandonadas, despreciadas por un hombre, por un esposo, de pronto se vuelven las mujeres más seductoras del mundo, con vestimentas y actitudes deshonestas? Ahora resulta que, bueno, las vestimentas, la ropa que usan es como de jovencita de 15 años, y además de una forma tan deshonesta, unos escotes, unas minifaldas. Eso no es así. Hemos hablado de las armas carnales que no sirven para ganar las bendiciones de Dios. Y peor aún, ¿sabes por qué? Porque esa actitud, o van permitiendo que hombres las miren y les coqueteen y se ponen ahí a sentirse deseadas, y su justificación es pues para que vea de lo que se perdió. Qué vergüenza y qué tristeza que una mujer se autovalore por una traición, cuando Jesucristo dio su sangre por ti, pero para que vivas en santidad, para que seas una mujer íntegra y una mujer recta. Y a Dios no lo puedes manipular con una respuesta de esas. Y vemos la gran diferencia entre estas dos actitudes, el arrepentimiento o la justificación. Tenemos dos grandes ejemplos. Tenemos a Saúl y a David, al rey Saúl y al rey David. ¿Qué pasó con Saúl cuando se le dio una orden y Saúl hizo exactamente lo que quiso? La Biblia dice que los deseos del Espíritu Santo se oponen a los deseos de la carne para que no hagamos lo que queremos. ¿Qué pasó cuando Saúl hizo lo que quiso? Cuando el profeta Samuel lo confronta y le habla de parte de Dios y le dice que la necedad y la obstinación, la rebelión, es como pecado de hechicería y de idolatría, pecado que Dios aborrece. Y Saúl, en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir perdón, ¿qué hizo? Primero mintió, que no, que todo había sido como Dios le había ordenado. Y luego se justificó. Bueno, es que yo lo hice porque quería hacerle holocaustos a Dios. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién? Y luego, ¿qué hizo? Buscó el reconocimiento del pueblo, guardando las apariencias, ¿no? Le dijo a Samuel, bueno, ve tú para que me honren y pues no digas nada, ¿no? Para que todo quede lindo y yo quede bien con el pueblo. Y esa es la actitud de muchos creyentes. ¿Cuántas veces actuamos de esa forma cuando somos confrontados con el pecado? Pero ¿cuál fue la diferencia con David? Porque miren, David, si leemos, y espero que estés leyendo tu Biblia, cuando leemos sobre la vida de David, pecó cosas tremendas, otros que la Biblia no registra, pero los pecados que la Biblia registra fueron tremendos, no fueron cosas sencillitas, y no fue una, sino varias veces: adulterio, homicidio, desobedecer a Dios, haciendo un censo que Dios no le había ordenado. Pero cada vez que David pecaba y era confrontado con su pecado, en ese momento lo primero que hacía era reconocer el pecado. Reconocer que había pecado, que había ofendido a Dios, que había desobedecido a Dios, que había hecho lo que había querido. Era lo primero que David hacía. Inmediatamente, después de esto, se arrepentía. Le dolía verdaderamente haber ofendido a Dios. Le pedía perdón al Señor y con toda humildad recibía el castigo por sus faltas. Él no se estaba defendiendo ni tratando de contener contra Dios. David verdaderamente temía a Dios.
Bueno, los impíos no tienen temor de Dios, así que una vez más recordemos que Dios está hablando a su iglesia. Ahora, voy a leer de nuevo Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchos también tienen su tesoro en sus hijos y repiten y enseñan a sus hijos exactamente la misma forma en la que ellos viven. Muchos creyentes y muchos ministros que sirven en servidores, que están en cualquier cargo, desde la limpieza hasta la prédica, maestros de niños, en cualquier cargo, predican con mucha vehemencia sobre el pecado de los hijos y la vara de la corrección y sobre la rebeldía de los muchachos y sobre las prácticas inmorales de los jóvenes. Y todo esto se da mientras no tienen hijos. O mientras sus hijos son bebecitos, ¿verdad? Son pequeñitos. Pero en cuanto sus hijos hacen lo que ellos predican y juzgan con tanta severidad, que además está en la Biblia, porque quiero decir esto. La palabra de Dios que predicamos no la escribimos nosotros. Cuando yo predico una palabra, una exhortación, cuando el Señor me da, es lo que Dios me dice que hable. Yo no escribí la Biblia, ni siquiera tuve el privilegio, como tuvieron, por ejemplo, Moisés, de escribir el Pentateuco, de recibir la unción del Espíritu Santo y que le dictara lo que tenía que escribir. Yo no tuve ni siquiera ese privilegio. Yo no la escribí, pero predico lo que está escrito. Lo creo y lo predico y procuro con todo mi corazón obedecerlo y ser congruente con lo que estoy hablando. No soy perfecta ni soy farisea de que nunca peco. Yo peco, Dios me confronta y a mí Dios no me pasa como a David, una sola. La consecuencia de la necedad, los varazos, los azotes como hija de Dios han venido a mi vida y han sido muchos. Y esa es la forma en la que Dios ha cambiado mi corazón. Pero ¿cuántas veces muchos de estos creyentes hablan, predican y juzgan y toda esta palabra que viene en la Biblia sobre la desobediencia, la rebeldía de los hijos? Pero en cuanto sus hijitos hacen lo contrario a lo que ellos predican, entonces se acabó la integridad y se acabó la santidad de la verdad. Se acabó la vehemencia para hablar del tema. Mejor cambiamos de tema, mejor ya no predicamos del asunto, y todo esto que hacían previamente es cambiado por justificaciones. Bueno, pues es que Dios tiene un propósito, ¿no? Porque el hijo que es rebelde y que desobedece a la mamá y le dan una orden y hace lo que quiere, y entonces pues coge la vara y Dios dio la vara para apartarlo, pero a sus propios hijos, no, ¿cómo le voy a dar un varazo? Y cuando crecen y entonces están predicando y hablando sobre la santidad y sobre que los jóvenes se guarden y no anden ahí besuqueándose y acostándose con medio mundo, pero ¿qué tal cuando sus hijitas resulta que tienen novio y sus hijitos también? Y entonces o al rato ya el hijito resultó que era homosexual o la hija era lesbiana, pues entonces mejor le dan la vuelta al asunto y bueno, es que Dios tiene un propósito para la vida. Lo siguiente es que empiezan a aparentar, empiezan a tratar de tapar el pecado ante los ojos de la congregación. Pues la chica salió embarazada, cásenla rapidito para que nadie diga nada y para que nadie hable. No se trata de destrozar a los hijos de los pastores ni de llegar a juzgar, porque cuando abrimos la boca somos confrontados por Dios. Estoy hablando a cada uno. Cada uno tenemos que hacer conciencia. Esta palabra no es para mi vecino, ni para mi familiar, ni para alguien más. Es para mí. Es para ti especialmente. ¿Qué estás haciendo y cómo estás actuando? ¿Estás actuando con integridad? ¿O ya cuando tu tesoro que son tus hijos te lo tocan, entonces brincas? Y entonces la palabra de Dios ya no tiene efecto.
Debemos ser congruentes con lo que hablamos. Esto que algunos hacen, estas apariencias de que a nadie se dé cuenta, y esto Jesús le llama hipocresía y religiosidad, y son palabras literales. Y al final, ¿qué pasa? Terminan aceptando gratamente el pecado de sus hijos, eso es lo más grave. Y Dios a Elí, al sacerdote Elí, que dejó que sus hijos pecaran y nada más estaba sentado en una silla diciendo qué barbaridad, Dios lo confrontó. Mató a sus hijos, lo mató a él y les dijo, y lo que le demandó fue que no estorbó a sus hijos a pecar. El hecho de que nosotros sirvamos a Dios no garantiza que nuestros hijos sean cristianos. Por favor, abre los ojos y abre el entendimiento para recibir esta palabra. Salmo 15, del 1 al 5, por favor, léelo todo ahí en tu casa. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, o sea, el íntegro, el justo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando nosotros hablamos la palabra y caemos en pecado, no lo andemos tapando. Dios no le tapa el pecado a nadie. Ahí está en la Biblia exhibido para todo el mundo el pecado de Adán, el pecado de Eva, los pecados de David, los de Saúl. Todos los pecados están ahí. Está Pedro cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de caer. Y tampoco les tapes los pecados a tus hijos, no los justifiques. Había una familia donde los papás eran pastores, supuestamente. Tenían 3 congregaciones. Y resulta que uno de sus hijos, pues de pronto se declaró homosexual. Y los papás hicieron un escándalo. Al hijo le gritonearon, le reclamaron, y cuando él se voltea y les dice, pues mientras ustedes andaban predicando en la calle, tu sobrino abusó de mí. Me violó cuando yo era un niño de 8 años. Y pues ahora soy homosexual. ¿Por qué te asustas y por qué te enojas? Si fue tu responsabilidad, fue tu culpa no cuidarme. Después de este show que pasó unos 2, 3 meses, de pronto, pues ya habían aceptado al novio del muchacho, ¿verdad? A la pareja del muchacho, ya hasta lo invitaban a las fiestas decembrinas, a los cumpleaños, ya iban los 2 de la manita. Esto es una abominación. Si no le estorbas a tus hijos a pecar, si tú mismo no los cuidas, si tú mismo no guardas tu casa de ese pecado, vas a dar cuentas a Dios. Todos vamos a dar cuentas a Dios por lo que hacemos. Nadie nos vamos a salvar por nuestras propias buenas obras. Otros creen, por ejemplo, como Job, cuando tienen a sus hijitos como un tesoro. Como Job creyó que con orar por sus hijos, aunque no les enseñen el temor de Dios, y oran, Job, ¿qué hacía? Levantaba holocaustos y diario hacía holocaustos para mis hijitos, mientras sus hijitos en la fiesta, mientras sus hijitos sin ningún temor de Dios, ¿verdad? Y no los disciplinaba. Muchos padres hacen eso. Y no les estorban a pecar, los dejan que vayan por el camino ancho, que vayan y que disfruten la vida mundana. Y entonces, como yo les sirvo a Dios y como yo estoy orando, entonces Dios tiene la obligación de bendecirlos y tiene la obligación de salvarlos. Y yo declaro que van a ser bendecidos mis hijos, aunque se comporten como unos impíos, aunque se comporten sin ningún temor de Dios, ¿no? Mira, Satanás le dice ahí cuando empieza el libro de Job, que Dios le dice al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job que se integró? El diablo le dice, bueno, Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, pues le das todo, es rico, tiene familia, tiene muchos hijos, tiene ganado, tiene toda la vida muy linda. Entonces el Señor sabemos la historia y le dice al diablo, bueno, ok, toca esto, ¿no? Y en un momento Job se queda sin nada y se va y Dios toca a sus hijos. Y aunque Job era un hombre íntegro, sus hijos se mueren. Aunque Job era un hombre íntegro, cuando el Señor lo probó
comenzó a surgir lo que había en su corazón, que era la soberbia, las quejas, la justificación. Y vemos cómo Dios habla con Job en varias ocasiones. A veces vienen otras personas y le hablan a Job. Y con respecto a sus hijos, Dios le dice en Job 8, del 2 al 4, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Cuando se estaba quejando ahí Job amargamente. ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Hasta cuándo vas a tener esta actitud? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Dios, contra Él los echó en el lugar de sus pecados. Dios es bien claro. Todos los sacrificios que Dios había hecho por sus hijos para librarlos del castigo no sirvieron, porque Dios castiga el pecado y las buenas obras no nos libran de su justicia. Todo lo que tú hagas y sirvas a Dios para librar a tus hijos, si son desobedientes, si no tienen temor de Dios, si viven como quieren, si hacen lo que quieren, todo lo que tus buenas obras no sirven de nada. Tú lo que tienes que hacer es enseñar el temor de Dios como lo enseña la Biblia y no como tú lo creías o no como te lo han enseñado. Ese cristianismo light, que bueno, pues Dios es amor, entonces puedes hacer lo que quieras. Y no nos hables del infierno, porque esas historias del infierno lo único que hacen es que atemorizan a la gente. Pues sabes una cosa, más vale que tengas temor. Más vale que estés muy atemorizado, porque Dios no está jugando. Dios no está jugando con su palabra. Y ahorita vamos a ver la condenación terrible para el que ha creído y está jugando y está pisoteando la sangre de Jesús, haciendo lo que quiere. Más vale que tengas miedo y te arrepientas, porque es real, es la verdad y no son historias inventadas como los cuentitos que les dices a tus hijos y como el Santa Claus y todo esto. Esto es real y verdadero. Hay padres y madres que se la pasan tras sus hijos rebeldes resolviéndoles todas las tonterías que hacen, tratando de evitar que paguen las consecuencias de sus pecados. Entonces, pues están fornicando, pues le dan preservativos para que no se vayan a embarazar o para que no se vayan a contagiar de SIDA, ¿no? Y si andan de borrachos, pues mejor que tomen aquí en la casa para que yo vea y vea a los amigos, ¿no?, que tienen. Y ya se embarazaron, pues hay que resolverle el problema a la niña. No estoy diciendo que los abandones, estoy hablando de enseñarles el temor de Dios, porque no vas a poder evitarles el castigo. Job no pudo con todos sus holocaustos evitarle el castigo a tus hijos si tú no los enseñas a temer a Dios. Si ellos, una vez que tú les enseñes la palabra de Dios, seas íntegro tu comportamiento de ejemplo de lo que estás enseñando, y se los digas claramente y les estorbes a pecar y les digas, si lo haces de la puerta para afuera es tu responsabilidad, aquí ni me traes a tu noviecito, aquí ni vienes con tu pecado de homosexualidad, aquí no vienes con tus vicios y lo haces de la puerta de la casa para allá, vas a afrontar las consecuencias. Si tú actúas como Dios te ordena y les enseñas el temor de Dios como Dios ordena, ellos serán responsables de sus actos. Pero si tú los solapas y si tú los estás abriendo la puerta ancha para que ellos puedan pasar por ahí, sin ningún estorbo y sin ningún temor de Dios, todos van a pagar las consecuencias de sus actos. Es necesario que entendamos, por favor, claramente que nuestros hijos no son cristianos ni salvos solamente porque nosotros lo seamos. Dios no tiene nietos. Y la Biblia habla claramente cuando Juan el Bautista les dijo, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? El tratar de evitar el castigo no es temor de Dios. El amar a Dios sobre todo, el que nuestro tesoro es Dios y no nuestros propios pecados, eso es tener temor de Dios. Tampoco nuestros hijos son cristianos porque lo declaremos en el nombre de Jesús, ni porque sirvamos la iglesia como lo he enfatizado.
Los hijos son cristianos cuando se arrepienten, cuando comienzan a tener una relación personal e íntima con el Padre y cuando son guiados por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Así que el Señor hace la diferencia. El temor de Dios es un asunto serio. Y el próximo viernes vamos a continuar con este tema, porque el pecado consiste en hacer lo que queremos en lugar de hacer lo que Dios quiere. Gracias por conectarte, gracias por escuchar este mensaje. Por favor, recuerda no ser un oidor olvidadizo, recuerda poner por obra la palabra que Dios te da en esta noche. Y gracias a todos los que nos siguen viernes a viernes, les bendecimos, los saludamos, les mandamos nuestras oraciones, nuestras bendiciones aquí a los que nos están viendo en la Ciudad de México y en todo alrededor del mundo, en las diversas ciudades. Oramos por ustedes, les amamos. Y nos vemos el próximo viernes. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de bendición y llena de la gloria y del temor de Dios. Y recuerda, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Buenas noches.